se nos ha quedado en el tintero y lo vamos a hablar, lógicamente, es de educación y Andalucía. Antonio, ¿tienes ahí un informe? Sí, aquí está el También informe. Javier estaba antes pues echando Para que se un vea la vistazo. cámara de detrás. A ver, sí, no, a ver. No, es la de detrás mía. Sí, no, tú has de realizador también, no sé, aquí ya, hazte con los más, ponte aquí, Antonio. Ahí, ahora sí. Al revés, dale la vuelta, ahora lo tienes que hacer. Lo de Ahora antes. sí. Ah, No, sí. sí. Antonio, no le vuelvas loco, por favor. Ahí, ¡Ay! Ya se han No entendido. lo muevas. Ahí. ahí. Hombre, para que los espectadores sepan que No es un lo informe muevas. real, vamos, que no es... Creo que no lo hemos inventado nosotros esta Vale, noche. Es un informe de la Fundación BBVA con el Instituto Valenciano. Y los resultados son sobre la encuesta de PISA, que se hizo en el año 2009. Y los resultados para Andalucía son demoledores. Demoledores. Por ejemplo, los titulares de los periódicos de hoy vienen que los andaluces tienen un retraso de 1,5 cursos con respecto a los estudiantes de Madrid. Yo me viene la imagen, no es por tener maldad, pero me viene la imagen, toda la cantidad de información que nos ha estado mostrando todos estos meses Canal Sur, precisamente en la Comunidad de Madrid y los recortes de Esperanza Aguirre en educación. Pues más quisiéramos en Andalucía tener la educación que tiene y que da Esperanza Aguirre en Madrid, con los resultados que sostiene en Madrid. En Andalucía, Extremadura y Canarias, con unos resultados del informe PISA, ya no solamente de segunda ni tercera división, sino que estaremos hablando de regional preferente con respecto a Europa. Mientras nos han estado vendiendo una educación de primera, unos ordenadores de primera, una Andalucía de primera, nos han estado vendiendo las pizarras electrónicas, los ordenadores para los niños. Había un drama en la educación andaluza y un drama que repercute en la economía profundamente. Aquí tenemos algunos de los puntos que se en este informe, lo voy a leer muy rápido para dar paso a todos como tertulio, es que si las regiones españolas se situaran en los niveles de comprensión lectora de Madrid, Castilla y León, la renta per cápita española crecería un 0,4% anualmente. Y ahora te dice, por ejemplo... Explícalo en Román Paladino eso. Sí, que la para la gente gran lee, mayoría. es un analfabetismo funcional. La gente lee pero no entiende lo que lee. Si aquí preparáramos a los estudiantes de tal forma que comprendieran lo que estarían leyendo, formaríamos estudiantes más preparados de los que tenemos, con lo cual incidiría que la renta per cápita española, la nuestra, la dividir el Producto Interior Bruto... Alguien más preparado es más seguro de sí mismo, alguien más seguro de sí mismo es más emprendedor. El más emprendedor tiene más posibilidad de éxito, más posibilidad de éxito, más Además, dinero. hay una cosa que es brutal, que Va dice, por ahí, ¿no? las regiones con un mayor rendimiento educativo han mostrado una mayor capacidad para resistir al impacto de la crisis, tanto en el mantenimiento del empleo como en el crecimiento de la renta per cápita. Y aquí, macho, tenemos que agacharnos y pensar que en Madrid y Castilla y León nos llevan 10-0 de ventaja, que Canal Sur ha estado intentando manipular a los andaluces con los recortes de la educación madrileña, y nos queda muchísimo, 10 o 12 aves para llegar a la educación que tienen en Madrid. Javier. Mira, en muchos de los programas anteriores, cuando se me ha preguntado, tanto por tu parte como por alguno de los compañeros, alguna solución o algún atisbo de remedio para salir de esta crisis, yo siempre he hablado de dos temas concretos: reforma laboral, de la que bueno, ya me posicioné disconforme con ciertas cosas que había, y otra era sistema educativo. El sistema educativo es un elemento fundamental. Se recogía en el Quijote. El Quijote decía que la historia era maestra del porvenir. Es decir, lo que hagamos ahora con nuestros jóvenes actuales será lo que podamos llegar a conseguir en un futuro. Con respecto a la educación en Andalucía y lo que estaba comentando Antonio, por mucho de que se nos quiera vender el tema de los recortes que puede haber en otras comunidades autónomas, hay que decir que la diferencia de inversión por alumno que hay entre Andalucía y comunidades autónomas como el País Vasco superan el 40%. Otro problema que tenemos es que, bueno, parece que ahora hay un proyecto de reforma del sistema educativo en el cual se quieren centrar en competencias básicas como es lenguaje, escritura, matemáticas, ciencia, el conocimiento, y eliminar ciertas asignaturas que han aparecido a lo largo del tiempo en nuestro sistema educativo, que tienen un contenido más adoctrinante, ¿vale?, que un contenido real y práctico para enfrentarse al mercado laboral.
Todo ello sin dejar de lado, como ya he dicho en otras ocasiones, la buena voluntad que ponen los profesionales de la educación. La buena voluntad que ponen los profesionales de la educación, que gracias a ellos es a los que funcionan. Pero casos en Andalucía, comparar Andalucía con otras comunidades autónomas. Bueno, pues un elemento fundamental. Pues, ¿por qué puede haber más alumnos de bachillerato en otras comunidades autónomas como Madrid o Valencia y no en Andalucía? Pues mire usted, porque el bachillerato es una etapa educativa concertada en muchas de esas comunidades autónomas. Mientras que aquí tiene dos opciones: o te vas a la educación pública o te vas a un centro privado, cosa que todas las familias no pueden permitirse, ¿no? Pero bueno, el tema de... Voy a entrar con este pincel, bueno, esta pequeña pincelada, y iremos desarrollando el tema del informe. Juan Carlos. Mira, el informe PISA se basa sobre tres análisis, digamos, dentro de lo que es el informe de la calidad general de la enseñanza, sobre el rendimiento, la equidad y la calidad propiamente, ¿no?, de la enseñanza. En España y en la comunidad autónoma andaluza, pues estamos en un entorno razonable en el rendimiento y en la equidad, es decir, en la igualdad de oportunidades, para que nos entendamos, ¿no?, y en el rendimiento que puede haber. En lo que se suspende extraordinariamente en España es en la calidad, En España se suspende, pero es que en Andalucía es que se hipersuspende. Para que te haga una idea, si el informe de la OCDE nos ponemos en el nivel 100, España está de media en un 44 aproximadamente, una media, digamos, casi de aprobado, para que lo entendamos, pero es que Andalucía está en un 20. Es que por debajo de Andalucía hay muy poco más. En calidad de enseñanza, si lo que falla es la calidad de enseñanza, quiere decir que está fallando de alguna forma el sistema educativo en Andalucía. Puesto que si además se entiende que el sistema educativo es nacional, en la parte nacional debe de ser más o menos similar, ¿vale? Pero la aplicación que se esté haciendo aquí, te recuerdo además que la educación está transferida a las comunidades autónomas, la gestión de los colegios y de la educación está transferido en lo que es en la básica y lo que es en bachillerato y ese tipo de cosas a las comunidades autónomas, quiere decir que algo está fallando aquí, ¿vale? Después, es evidente que esto tiene una relación de dependencia total o de interdependencia, diría, porque interactúan entre una y otra con el entorno. Es decir, el entorno sociolaboral. Es evidente que la gente estudia y estudia más o menos motivado también, dependiendo después del entorno o de las perspectivas con las que se va a encontrar y las perspectivas de competencia con las que se va a encontrar. Es decir, seguramente las personas que estudian en un entorno donde la competencia es muy fuerte, posiblemente se dediquen aún más a la calidad de su educación, mientras que otras personas en las que la competencia es menor, por la razón que sea, pueden de alguna forma descuidar eso, ¿no? Entonces, hay que analizar distintas cuestiones, porque hay algunas que es evidente que son el entorno y las perspectivas sociolaborales. Bien, pero es que hay otras que no están tan claras. Y entonces esas otras que no están tan claras, al menos en el informe que estaba enseñando precisamente Antonio antes, yo particularmente sospecho que tiene mucho que ver con cosas como las que está diciendo Javier. Es decir, con que hemos perdido sencillamente la calidad de la enseñanza. Y hemos perdido la calidad en la enseñanza porque han dejado de enseñarnos cosas, para enseñarnos otras cosas. Y ahora a lo mejor dedicamos mucho tiempo a celebrar el Día del Agua, o el día de la primavera, o el día de la tierra, o el día del no sé qué, y a lo mejor dedicamos menos a desarrollar conocimientos y actitudes que después nos van a hacer falta. Y con esto no quiero decir que esté defendiendo que haya que aprender de memoria la lista de los Reyes Godos. Pero, hombre, creo que es bastante útil, ya que tengo un geógrafo a mi lado, que por lo menos algo de geografía y de historia supieran nuestro... Hombre, el modelo autonómico ha ido, por ejemplo, ya que comentas la historia de la geografía, es que cada comunidad autónoma estudie su propia historia, que en Andalucía la tenemos estudiando nuestra propia historia, pero sin relación con la historia de España, porque la historia de España es la historia conjunta de todo el conjunto de españoles que habitábamos aquí. Que es que aquí antes no existiera más que un reino, dos reinos, que era Castilla y era el reino de Aragón, que se unieron después de los Reyes Católicos, y hemos estado viviendo los españoles en un mismo cuadrilátero, digamos, en un mismo solar, durante 5 siglos, los últimos 5 siglos. Llegan las comunidades autónomas y se inventan la historia.
La historia de Peñaperro para arriba no existe. Los niños en Andalucía, la historia... Yo recuerdo un libro que del nacimiento del Ebro, por ejemplo, que decía, nace el Ebro en tierra extraña. Sí, no nace en Fontibre, nace en Cantabria. ¿Y Don Pelayo entonces no existió? Don Pelayo no existía. O sea, aquí la historia la estudiamos nuestros montes, estudiamos nuestras cordilleras, estudiamos nuestra historia, nuestro ombligo, pero no estudiamos el conjunto. El enfoque nacionalista... El conjunto es lo que no estudiamos. Hay un ejemplo en libros catalanes en el que se habla del reino de Cataluña, cuando Cataluña siempre fue un condado de Aragón. Jamás fue un Probablemente reino. uno de los errores fundamentales de la transición política española, de la transición de la democracia, de la dictadura de Franco a la democracia parlamentaria fue el haber cedido las competencias educativas a las comunidades autónomas. Eso era una exigencia del nacionalismo catalán y vasco, porque les impedía anular la enseñanza de la historia de España en sus respectivos territorios. Pero al extenderlo el café para todos a los demás... ¿Cómo van a hablar de Sabino Arana? No, Sí, no, si no les dejan hablaban ahí. mucho de Sabino Arana, pero no hablaban ni de Don Pelayo, ni de los Reyes Católicos, ni de nada. Es más, con una visión de la historia de España absolutamente negativa, fundamentado especialmente en la leyenda negra. En la una depresión, leyenda negra en la represión, que nos acompañe eternamente a los españoles. Probablemente los españoles seamos de los pocos ciudadanos europeos que no quieren a su patria. Que no queremos a nuestra Hay patria. un libro de Sánchez Es algo- Dragó. Algo asombroso. Hay un libro de Sánchez Dragó, yo lo tengo en casa, no lo he leído, he empezado a leerlo, pero no lo he leído, me lo regaló mi suegra. Estados Dice, Unidos- si habla mal de España, es español. Estoy seguro. En Estados Unidos ha habido, como ha habido una guerra civil, ha habido una colonización de las tierras indígenas poseídas por Apache, por Cherokee, ha habido perrerías de todas las clases, pero cuando un americano ve a su país y ve la bandera, se Llora. da la mano aquí Y llora. y a ver quién se mete con esa historia. Yo solo envidio. Yo solo envidio, digo yo. No, yo no creo que la historia de España sea peor en absoluto que la de los Estados Unidos. Y mucho mejor que la de Francia, infinitamente mejor. Yo muchas veces cuando yo me planteo, vamos a ver, un continente como el americano, ¿por qué habla español? Vamos a ver, tú hablarías el idioma del que te ha fustigado, te ha hundido, te ha herido, te ha machacado. Habría habido una resistencia tremenda. Allí habla español todo el mundo. Y se llama como hay que llamarle, español, no castellano. Aquí ahora es el castellano. ¿Qué castellano? Este es el idioma español. Y así está. Esto es diccionario de la lengua española. Diccionario de la lengua española. Es que no, aquí es castellano para que tenga cabida el gallego, pero si nadie quiere destruir el gallego, ni el catalán, ni el vasco. Lo que queremos decir, señores, si tenemos una lengua que es común, que es vehículo común a 400 millones de personas en el mundo, que es un capital económico impresionante, además de cultural. Si es que Vargas Llosa escribe en español, es que Gabriel García Márquez escribe en español, el Quijote escribe en español. Por favor, no seamos idiotas y echemos por la borda lapidemos esto. eso. Te falta uno de tus preferidos, Miguel Ángel Borges. Esto no se estudia hoy en los institutos. Yo tengo una familiar cercana mía, ha terminado la carrera de maestra de educación especial, y está haciendo psicología ahora. Y cuando yo he hablado con ella de qué había dado de historia, no había dado nada de historia contemporánea de España. O sea, tiene una carrera y no sabía historia, no se ha leído el Quijote, de la literatura del siglo XV al siglo XX, no se sabe nada. En matemáticas, regulín. Y bueno, pero ¿cómo puede ser una persona licenciada? Así. Y con falta de ortografía, la inmensa mayoría de los... El problema es que las listas negras de las que hablaba al principio del programa Antonio, que se han hecho en Málaga, por ejemplo, para los funcionarios afines al PSOE, son las listas negras que se han hecho con los conocimientos también. Y eso es lo que estamos sufriendo, sencillamente eso. Entonces, tenemos una educación cateta en sus contenidos, una educación que lo que hace es, en vez de encontrarnos, como estaba diciendo precisamente antes Pedro, nos está separando. Eso es difícil de solucionar. Yo le he tirado al suelo, pero no ha mordido. Afecta a generaciones. Que en Nueva York tú vayas andando por la calle y todo el mundo te hable en español, y que tú vayas por una calle de San Sebastián y te odies por hablar en español, es que no tiene sentido. Es que esto no tiene sentido. Le he tirado al suelo, pero no ha mordido, con Miguel Ángel Borges. Con Borges, que se ha olvidado. Jorge Luis Borges. No, que se te he tirado al anzuelo con Miguel Ángel Borges, pero no ha mordido. Porque estaba en el debate y no ha entrado. Con Borges, que es su autor preferido, para que lo sepan Uno de ellos. los telespectadores. Pero lo que sí es verdad, y es cierto, que en Andalucía nos han estado vendiendo una publicidad espantosa, una publicidad de que tú salías a tu casa
y en la calle, y tú no estabas en Sevilla, ni en Cádiz, ni en Málaga, ni en Huelva, sino que estabas en el centro de Washington, en el centro de Filadelfia, en el centro de Chicago, que esto era un país económico, un país cultural, un país educativo de primera magnitud, y nos hemos despertado el sueño que de repente, que no tenemos un duro, que no tenemos educación, que el sistema educativo nuestro es un fracaso desde la OCSE, y que nuestros jóvenes tienen una falta de ortografía, y lo sé por experiencia, lo sé porque he visto y he dado clases a niños y he dado clases a adultos, y tienen faltas de ortografía derivadas del sistema educativo que no se les ha corregido, sino que y los jóvenes llegan a la universidad y llegan con falta de ortografía. Es que han aprobado con 4 suspensos, o 5 suspensos. Porque además Es que da igual suspender que aprobar, es que da igual. Es un debate apasionado, pero es que quedan 7 minutos. Me gustaría meter 2 llamaditas. Venga, por lo menos. venga, Adelante, venga, Javier, venga, por favor, por favor. Uno de los grandes Para que- problemas que hay, aparte del tema educativo, es que este nuevo sistema educativo que ha provocado todo esto, este sistema educativo que ha generado en la incultura de auténticos licenciados, como hay hoy en día, ha aparcado totalmente ciertos valores fundamentales para el ser humano, ya no solo a nivel educativo o cultural, sino a nivel para afrontar el mercado laboral, como es el sacrificio, la fuerza de voluntad, el esfuerzo, el reconocimiento al mérito. Por lo tanto, Trabajo bien hecho. como decía el compañero, decía, bueno, es que el niño con 3 asignaturas pues no repite, pues pasa, pues, claro, pues, ese es un problema. Vamos a hacer Que una se va a cosa. Es que el quinto debatiente que está en casa también quiero que tenga su voz. En este caso a través del teléfono. Adelante. Sí, bueno, yo les hablo desde una experiencia personal. He vivido 40 años en la emigración. Entonces, en esa época ya, cuando veníamos de vacaciones los españoles a visitar nuestro país, decíamos que la gente aquí vivía muy bien, pero que muy bien. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hacíamos en el extranjero? Bueno, se ha vivido durante muchos años por encima de las posibilidades y ahora hay que atarse la cintura. Pero es que la gente no quiere reconocerlo porque ha cogido ya privilegios que no quieren perder. Y nada más, muchas gracias. Bueno, esto tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando y con lo que estaba diciendo Javier precisamente. Es decir, o sea, los problemas de este tipo de educación a medida, de funcionarios a medida, de administración paralela a medida y todas estas cosas a medida que se han estado haciendo ciertos administradores públicos de España y en concreto de Andalucía, pues traen este tipo de problemas. Es decir, hemos generado una cultura en la que no hay que esforzarse, una cultura en la que el valor no es el sacrificio. Para que veas tener méritos si nunca me lo van a reconocer. ¿Para qué? Sí. Entonces, por eso hay quien lo que quiere es ser un funcionario, pero y si es posible, sin pasar las oposiciones y si es posible, sin pasar ninguno de los problemas y los inconvenientes que tiene pasar una oposición pública, o mejor aún, ser un trabajador y si es posible, liberado sindical, de una empresa que esté subvencionada. Sí, el éxito para esa gente es no dar ni golpe. Claro, o sea, el resumen es ese. Fácil, ¿no? Y es lo que está diciendo el señor. Y claro, cuando se venía aquí, porque venían y ganaban dinero, y venían aquí, pero es que a costa de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y de competir. No, y además, en cuanto salen fuera, se dan cuenta realmente de la dimensión de su país. Ahí entonces ya se les sitúa su cerebro perfectamente y vienen aquí y encuentran a sus paisanos con ese toque de soberbia que dicen, bueno, ¿qué venís aquí a enseñarnos? Pues muchas cosas. Claro, y por eso, perdona Agustín, y por eso es lógico que cuando hay ciertos administradores públicos que lo que te exigen son sacrificios y esfuerzos, como está pasando ahora mismo, por ejemplo, en el gobierno de este país, que efectivamente, como estamos en una ruina económica, porque la situación es de ruina, es prácticamente de que nos han asolado las cuentas, ¿vale? Pues cuando a ti lo que te exigen son sacrificios y esfuerzos, te cabreas. No te gusta. Porque no estás acostumbrado a eso. No estás acostumbrado, claro. Entonces, cuando tú tienes una administración que se dedica a las regalías y a este otro tipo de cosas, pues estás encantado de la vida. Y entonces, por eso en las encuestas no me extraña que salgan esos datos que salen. Y seguirá saliendo. Claro. A menos que el PP de Andalucía haga lo que tiene que hacer, que es actuar como lo que es. Defender lo que defiende y decir lo que tiene que decir. Pero es que da veces que es que se contagia del adversario y pretende decir más o menos lo mismo para que no se le interprete como algo muy distinto. No, es que tiene que ser distinto, porque si no lo que tenemos es más de lo mismo, siempre. Vamos a por otra llamada. A mí lo sorprendente de todo esto es que los que han formado el lío son los que están sacando a la gente a la calle. Y la gente son tan bobas que siguen yendo. Un señor que se permitía el lugar que venía un mandatario sudamericano
hacer el regalo de 40, de 50, 60 millones de euros y que ha quemado el país. Encima están ahora en contra y poniendo palos en las ruedas. Vamos, yo no lo entiendo. Vale, muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho este señor. Sobre todo hay una imagen que a mí se me viene siempre a la cabeza, que es la imagen de un desfile de las Fuerzas Armadas donde cuando pasa la bandera norteamericana se levantó todo el mundo menos Zapatero. Y eso los Estados Unidos nunca se lo han perdonado ni se lo han olvidado. Un señor que parece que que está ajeno todavía a la realidad, que está enclaustrado en su Consejo de Estado con su sueldo bien remunerado vía BOE, en el que todavía parece que no sabe qué es lo que ha hecho. Zapatero creo que todavía no sabe qué es lo que ha hecho. El señor Zapatero debe tener algún tipo de dolencia neurológica Pues no sabe lo que ha hecho. que mejora con el jet lag. Y te explico. Porque cuando hizo hace un mes y medio una entrevista en Al Jazeera, ¿vale? Y fue a hacer una entrevista allí, reconoció que la situación actual de España, ¿vale?, era tan grave porque en años anteriores no se había ahorrado y se había dilipandeado. O sea, cuando llega aquí, pues no parece que no ve las cosas tan claras, pero y él mismo reconoció que estuvimos a punto de ser intervenidos en 2 ocasiones. Y voy a hacer una profecía, me voy a meter a profeta a Nostradamus, a Pedro Damus. Pedro Damus de Tomares. El PSOE, el PSOE no está en la... porque está roto. Sí. Y me uno al saludo y al enorme abrazo a la familia de Publio Cordón, porque por lo menos han acabado con estos años de sufrimiento. Muchas gracias, Javier. Y yo me despido con un saludo y muy emotivo y un fuerte abrazo a la familia de Marta del Castillo, que hoy cumpliría la chica 21 años, que comparte conmigo el haber ido al mismo colegio. Un beso enorme a los familiares de Marta del Castillo. Juan Carlos. Pues nada, buenas noches, Agustín, y vamos a animarnos todos porque necesitamos animarnos. Trabajo, por desgracia, no hay, pero hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer y además se muestran día a día. Pues venga, pues vamos a intentarlo entre todos. Andalucía, que paséis una muy buena noche. Hasta mañana. Gracias.